Comenzamos en el Pleno uno de los debates más importantes de la legislatura un año más, el debate de presupuestos, en que, como dicen los hacendistas clásicos, el Gobierno pone cifras, pone recursos a sus prioridades. Y, por tanto, nos encontramos con una ley que nos revela mucho mejor cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno que ninguna de sus declaraciones oratorias. Es en estas cuentas donde las verdaderas prioridades se ven reflejadas en forma de asignación de recursos. Y un año más tenemos que decirle que entendemos esas prioridades, comprendemos lo que se proponen y por eso mismo no lo compartimos. Reflejan ustedes aquí sus prioridades y no son nuestras prioridades, no las compartimos en absoluto. Quiero recordar brevemente la postura general de UPyD respecto a estos presupuestos que ya expresó nuestra portavoz en el debate de totalidad. Se enmarcan en un país que ha rescatado de manera universal a las cajas de ahorros y a las comunidades autónomas. Y esto se refleja en los presupuestos. Sucedió en años anteriores, pero estos presupuestos incorporan una cifra de deuda pública que se va a aproximar a finales de año al 100% del PIB. Durante los años de gobierno del Partido Popular, la deuda pública ha aumentado en 30 puntos del PIB, en 300.000 millones de euros, como consecuencia de ese rescate de cajas y comunidades a costa de todos los ciudadanos. Son también los presupuestos de un Estado residual. Los ministerios solo tienen para sus políticas discrecionales 3 puntos del PIB, una cifra insignificante para las tareas comunes que tienen que abordar. 3 puntos del PIB es la cifra a disposición de los ministerios y, por tanto, las políticas discrecionales del Estado son mínimas. Y este Estado residual se ve obligado a recortar para equilibrar las cuentas públicas en partidas esenciales que afectan tanto al crecimiento de la economía como a la cohesión social de nuestro país. Tanto al crecimiento como a la cohesión social. Por el lado del crecimiento, el gasto en infraestructuras un año más se mantiene en cifras mínimas. Los recortes de años anteriores se mantienen y eso no es sostenible a largo plazo. No podemos estar año tras año sin una reparación suficiente de carreteras o de embalses. Eso sí, encuentran una vez más recursos para los AVEs no rentables a ninguna parte, pero no para infraestructuras mucho más esenciales. Y eso perjudica el crecimiento. El gasto en I+D consolida los recortes de años anteriores. Hay una mínima subida cosmética que no recorta ni una fracción de los 2.000 millones recortados en años anteriores, como la comunidad científica les recuerda. Y eso hipoteca nuestro crecimiento a largo plazo, hipoteca nuestro futuro. Ni siquiera se promueven desde los presupuestos las exportaciones y el turismo. Queremos salir de la crisis a través del sector exterior y lo hacemos gracias al esfuerzo y a la dedicación de nuestros empresarios, trabajadores, pero los recursos del ICEX, de diversificación internacional de las empresas, de promoción de exportaciones, se recortan un año más. Por tanto, el mérito, desde luego, no viene por la ayuda que reciben desde el Gobierno. Y en cuanto a la cohesión social, podemos decir lo mismo. El gasto refleja un olvido de los grupos necesitados, débiles de nuestro país. Este año los grandes perjudicados son los pensionistas y los empleados públicos. Pero es que los pensionistas son 9 millones y los empleados públicos 3 millones. Hay 12 millones de españoles y sus familias que sufren importantes recortes en estos presupuestos. A los pensionistas se les va a subir el 0,25% la pensión, es decir, nada, 2 euros, una pensión de 800 euros, se van a hibernar más que a congelar, porque además esto va a continuar en años futuros. Y a los empleados públicos de nuevo se les congela el salario, después de una bajada en el 2010 y 4 años posteriores de congelación, una pérdida de poder adquisitivo ya del 30%. 12 millones y sus familias que sufren recortes, pensionistas, empleados públicos. Respecto a los parados, una vez más hay una falta de recursos para las políticas activas de formación y lo que cabe esperar es que la tasa de cobertura de esos parados siga disminuyendo y ya hay casi 3 millones de parados en España sin cobertura. Se perjudica el crecimiento, se perjudica la cohesión social por el lado del gasto. ¿Y qué podemos decir por el lado de los ingresos? Se nos dice que estos presupuestos no suben los impuestos. Y es una verdad a medias, efectivamente. En los propios presupuestos no hay ninguna subida de impuestos, pero consolidan las subidas anteriores. Las subidas que se presentaron como temporales se han ido prorrogando o haciendo permanentes. Y, de hecho, estos presupuestos incorporan los impuestos más altos de la historia de España. Eso sí, más altos para los de siempre, para las rentas del trabajo y el consumo.
para los que no pueden eludir ni evadir los impuestos, no para las personas que se beneficiaron de la amnistía fiscal, no para las personas que defraudan. De hecho, un año más se recortan los recursos de la agencia tributaria. Sigue con una tasa de reposición del 10%, lo que quiere decir que el 90% de las bajas de personal no se repondrán. Impuestos altos para los de siempre, rentas del trabajo, y fraude y elusión para las personas que deberían contribuir más de lo que lo hacen. No nos gustan, por tanto, los presupuestos, tampoco por el lado de los ingresos. Y, para remate, ni siquiera creemos que su objetivo último, que es el control del déficit, la salida de la crisis, se vaya a lograr. La semana pasada la Comisión Europea nos daba unas previsiones de crecimiento del 0,5%. Eso significa estancamiento, igual, por cierto, que el 0,7% que ustedes prevén. Y la Comisión Europea nos decía que va a ser difícil bajar el déficit público del 6%. Por tanto, se sacrifica todo, el crecimiento, la cohesión social, a un único fetiche, a un único objetivo, el supuesto cumplimiento del déficit, y ni siquiera ese objetivo se logra. Unión Progreso y Democracia ha presentado 412 enmiendas para intentar paliar este enfoque equivocado de los presupuestos. En la Comisión no se ha aceptado ninguna, suponemos que es el mismo destino que esperan en el Pleno, pero nos sorprende que de tantas propuestas, 412 o las 4.000 del conjunto de grupos de la Cámara, no encuentren nunca nada que pueda mejorar sus propuestas. Se nota que las elaboran con gran perfección. No las voy a detallar aquí, las iremos desgranando al hilo de nuestras intervenciones. En estos títulos 1 y 2 solo hay una enmienda en concreto que pide una mayor transparencia de los gastos de inversión. El resto, las 412 restantes, las iremos desgranando, por supuesto, al hilo de las numerosas intervenciones que habrá en esta sesión y mañana y pasado.